muestra que por ahí el paciente es muy chiquito y es muy escasa la muestra y no se puede tomar para hacer el procedimiento, es decir, el centrifugado y después el análisis. Se dice que el recuento de 10, más de 10 leucocitos de esta escasa muestra también podemos tomar que es es una muestra, una orina, una leucocitos con células a nivel significativo. No sé si entendí. Bien. Ahí está. Y después para tomar el urocultivo al acecho en los mayores de un mes de vida. Y el cateterismo vesical solo en casos críticos, en pacientes con nefrostomía, pacientes sépticos, o en ureterotomía, en vejigas neurogénicas, ya se puede realizar este cateterismo. Siempre con la asepsia previa. La aspiración suprapúbica en los menores de un mes, en quienes no pueden obtenerse una muestra por cateterismo. Y se debe procesar antes de las 4 horas o refrigerarse hasta por 24 horas y se traslada en frío. Nosotros, les digo, si sospecho una infección urinaria, le toman la muestra, toma la muestra, la guardas en la heladera y al otro día la lleva o cuando pueda la lleva. Pero inmediatamente comienza con el antibiótico. La sintomatología también es fundamental. En la clínica de la infección urinaria alta, el primer síntoma es la fiebre. Después puede acompañarse de dolor abdominal, vómitos, decaimiento, rechazo del alimento, irritabilidad y ictericia. Y de la infección urinaria baja, la disuria, la polaquiuria, la urgencia miccional, incontinencia urinaria y orina maloliente o turbia. Siempre hay que averiguar los síntomas de disfunción vésico-intestinal. Nosotros vamos a preguntar si tiene endesis, si tiene fuga, si es retenedor de orina, y aparte la constipación o cómo hace la caca. La mayoría de los pacientes te va a decir normal, una vez por día, pero tiene que interrogar aún más sobre las características de la materia fecal. Ahora vamos a ver más del examen físico del pacientito. Siempre hay que desnudar al pacientito y ver los genitales. Eso es fundamental. El anelito, la fimosis o la adherencia en este caso. Eh, la fimosis o la adherencia, a pesar de que pueden acompañar a la infección urinaria y tienen que ser resueltas, si sigue las infecciones urinarias a repetición, tiene que ser resuelta esta alteración. El examen abdominal para ver masas o constipación, el examen de la columna para ver disrafias, de cualquier grado, desde obviamente, del mielomeningio o una fosita pilonidal, siempre buscar en la columna. Bueno, el peso, la talla y la tensión arterial en todos los pacientes pediátricos, por favor. Es común encontrar pacientes 3 años, 2 años, 5 años con la presión arterial alta. Eso es para estudiar y para seguimiento constante. El diagnóstico de la ITU, bueno, ya sabemos, por la clínica, orina con respuesta inflamatoria y el urocultivo positivo. Ahí recién decimos que tiene una infección urinaria o ha tenido tantas infecciones urinarias. Los factores predisponentes para presentar infecciones de tracto urinario: varones con menos de 6 meses, niñas mayores de 1 año, anomalías estructurales de la vía urinaria o funcionales de la vía urinaria. Niños no circuncidados, difusión vésico-intestinal, inmunocomprometidos, instrumentación de la vía urinaria, cuerpo extraño en la vía urinaria y actividad sexual en adolescentes. Vos sabes que los varones menores de 6 meses pueden presentar alteración en las características de la mucosa, pueden ascender los gérmenes a través de la uretra, que es la parte distal que está levemente contaminada, y puede proliferar y hacer una infección urinaria. En la niña, por el trayecto corto de la uretra, pueden hacer infecciones urinarias una vez por año. Las anomalías estructurales de la vía urinaria, bueno, tenemos los reflujos, los heteroceles, las alteraciones funcionales. Hay vejigas neurogénicas, no neurogénicas, pacientes retenedores que con el tiempo hacen vejigas de lucha o alteraciones a nivel de la mucosa.
Los niños no circuncidados, bueno, también estamos hablando sobre la fimosis, ¿no? La disfunción vésico-intestinal, y esto es una alteración que comienza por la constipación crónica, por la adaptación de lo que es el recto a la gran cantidad de materia fecal, por la compresión del recto hacia lo que es la vejiga, por la alteración de la capacidad vesical, por la alteración de la mucosa vesical también, y bueno, y la predisposición Dame el a las postrecito, ¿cuál de Mario? las complicaciones de la alteración en la mucosa y la predisposición a infecciones urinarias, a hacer lo que es residuos postmiccionales también. Después los pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen medicación, trasplantados, pacientes oncológicos, pacientes y con tratamientos con inmunodepresores, estos tienen que ser evaluados y tienen que ser internados por estas infecciones urinarias. No pueden llegar paciente trasplantado, un paciente inmunodeprimido, con un diagnóstico de infección urinaria y mandarse a la casa. La instrumentación de la vía urinaria, siempre preguntar, evaluar si tiene un catéter, doble J o un lito, eso predispone a la infección urinaria. Lo mismo que la microlitiasis o la hipercalcemia a la infección urinaria. Y bueno, y ahora vemos la actividad sexual en adolescentes que también. La ITU recurrente, tenemos 2 o más episodios de ITU alta, o un episodio de ITU alta más uno de ITU baja, o 3 o más episodios de ITU baja. Tenemos esta ITU recurrente, nosotros tenemos que ver si usamos o no la quimioprofilaxis. Sabemos que la recurrencia en la pielonefritis puede generar un daño cicatrizal. Antes se hablaba de un 15 o un 20%, ahora se habla de menos, pero bueno, siempre con la posibilidad de que esa pielonefritis produzca una cicatriz. ¿Cuándo de quimioprofilaxis? Eso vamos a ver, según las características de la patología o la persistencia de las infecciones urinarias. En la ITU recurrente, interrogar sobre hábitos que orienten a su disfunción intestino-vesical. Después, con la combinación de disturbios funcionales de la vejiga y el intestino. Si es retenedora, si tiene residuo postmiccional o no, si es de orinar poquito, es decir, vos vas al baño y te paras al lado del pacientito, de la mamá se para al lado de su hijo, y nota que orina un chorrito, se levanta y se baja. Es común, y eso a que esa vejiga y así predisponer a la infección urinaria. Siempre a los niños indicar que vayan al baño cada 3, cada 4 horas, porque es algo, nosotros lo consideramos, es un hábito aprendido, pero nosotros los adultos lo hemos mal aprendido muchas veces. Somos de aguantarnos 5 horas, 6 horas, 10 horas, orinar una vez por mes, por medio por día, tomar muy poco líquido, y bueno, todo eso predispone a la litiasis, a la infección urinaria, a la alteración, producir una alteración en la función de la vejiga. Y aún así también tanta de la presión intravesical que a veces hay reflujo fisiológico. Bueno, la combinación de disturbios funcionales de la vejiga y el intestino de causa no orgánica en niños que estén entrenados para ir al baño solos. Y la disfunción, un 30 o un 50% presente al momento de la primera ITU. 50% de los que tienen reflujo vesicolateral. Siempre, siempre. Más en esos pacientitos mayores de 2 años que ya dejaron el pañal, o 3 años que ya dejaron el pañal, empiezan a retener tanto orina como la carne y empiezan a presentar infecciones urinarias. De los síntomas urinarios tenemos la incontinencia, la baja frecuencia miccional, no va al baño en el colegio, habla de retención, espera hasta el último momento, no va al baño al despertarse, incontinencia para la tarde o la noche, y se sienta sobre el talón o está doblando así sobre las piernitas para no ir al baño. Y síntomas gastrointestinales, la constipación, la encopresis, masa de la palpación abdominal, tono del esfínter anal aumentado, palpación de posiciones duras, niño que se resiste a defecar en el baño y fisura anal.
Siempre hay que interrogar a la mamá, al papá, maniobras para vaciar la vejiga, si hace o no maniobras, cómo es el chorro miccional, si es largo, si es corto, si hace mucha fuerza para vaciar, si hace mucha fuerza abdominal para vaciar la vejiga. La frecuencia, cuántas veces van el día, la técnica de higiene en las nenitas, que es muy importante, las características de la materia fecal, y también, bueno, si logran apoyar los pies en el piso cuando orinan. Ahí tenemos la escala de Bristol, y ahí podemos ver las características de la materia fecal, las diferentes características, y hablamos de las heces caprinas, o las heces ya más agrandadas, pero con fisuras, que son duras, que duelen en la colita cuando hacen, bueno, y tienen la retención de esa materia fecal. Es importante solucionar la constipación, abundante agua, líquido, frutas y verduras. Cambiar completamente la dieta que estamos acostumbrados aquí en Santiago del Estero, la mayoría de la población que es netamente carnívora, y bueno, y de los fideos, arroz y pan y los procesados. Después los factores de riesgo para desarrollar infección urinaria. Bueno, ya hemos visto la edad, la anomalía estructural de la vía urinaria, el megaurete, poliquistosis renal, estenosis uretrovesical, válvula de uretre posterior, la anomalía funcional de la vía urinaria, las vejigas neurogénicas, fimosis, disfunción vesico-intestinal, inmunocompromiso, instrumento de la vía urinaria, cuerpo extraño, ya hablamos de eso, y la hipercalciuria idiopática. El tratamiento de la ITU siempre tiene que ser instaurado en forma precoz. La elección depende de la edad, del estado general del paciente, patrones locales de sensibilidad antimicrobiana, y se adecuarán las pruebas de sensibilidad antibiótica de los gérmenes aislados. Siempre estos pacientitos, dice el 10-15% de los niños con primer episodio de ITU desarrollarán entre el quinto y los 24 meses más tarde una descarga renal, más si tienen un reflujo vesicouretral, que aumenta el riesgo. Después, la indicación de los antibióticos parenterales en pacientes de infección urinaria. Nosotros tenemos a estos pacientes con ambulatorios, o que necesitan sí o sí ser internados, como los recién nacidos, los lactantes menores de 2 meses, las que están sépticos, la infección urinaria atípica o complicada, los inmunocomprometidos graves, la intolerancia a la vía oral, las uropatías complejas, que es muy común que lleguen pacientes con infección urinaria, y a la ecografía encontramos estas uropatías complejas, no estudiadas, que llegan a la consulta. Tienen el diagnóstico de uropatía y que debuta con su primera infección urinaria. La mayoría de los pacientes con infección urinaria más uropatía llegan a veces a un cuadro grave, lesiones, ya tienen lesionados una cierta lesión renal, y siempre van a tener un toque renal, más si hizo muchos días fiebre, más si se le dio ibuprofeno, todo eso, y en estado de semi-deshidratación, van a tener un leve toque renal, una necrosis tubular, por lo menos, y siempre va a tener una urea, una creatinina elevada. Por ahí esos pacientes es preferible internarlos 24 horas, hidratarlo endovenoso, mejorar su intravascular, sacarlo de esa necrosis tubular aguda, y recién indicar el alta. El tratamiento de la ITU en el paciente hospitalizado, los recién nacidos, ampicilina ingenta o cefalosporina de tercera generación. En los menores de 2 meses o de cualquier edad con aspectos sépticos, cefalosporina de tercera generación. Y en situaciones especiales, inmunosuprimidos, trasplantados, insuficiencia renal, malformaciones graves de la vía urinaria, intolerancia renal, también internarse y cefalosporina tercera. Los pacientes que no impresionan sépticos y con buena tolerancia, cefalosporina de primera generación, amoxiclavulánico o TMS. Después, el curso de tratamiento, 7 a 14 días. Mínimo debe ser 7 días para prevenir el daño renal. La ITU baja, 7 días. No tenemos que hacer un urocultivo de control, no orina completa de control, no urocultivo intratratamiento o post-tratamiento,
Los urocultivos intratratamiento son en pacientes con ictus complicada o previos procedimientos. Estos pacientes que ecográficamente diagnosticamos una alteración o ya tienen indicación de cistigrafía, podemos hacer un urocultivo de intratratamiento, sacar el turno y mandarlo a hacer la cistiletro aún posterior a los 10 días de tratamiento, de menos. Disculpa, doctor, la anterior la pude poner a la anterior a esta. Sí. Ahí vemos la cefalexina. Así es eso, menos eso para que sacarle la foto. Sí, porque cuando estoy en casa capturo, pero así no. Cefadroxilo, que estamos utilizando, TMS, amoxiclano, la cefixima 8-24, que es una buen antibiótico. Sí, el cefadroxilo en alguna época se Se usaba usa mucho, mucho. y ahora como que podría empezar a usarse también porque tiene, digamos, la posibilidad de hacerlo Cada 2 horas. horas, sí, exactamente. Entonces esa es la ventaja. Sí, sí, sí. Pues los urocultivos solamente si, ya sabes, urocultivo no de control post-tratamiento, solamente a los pacientes con ictus complicada o previo procedimiento. Detectar factores de riesgo o de daño renal. Presencia de reflujo vesicoureteral de alto grado, ese seguro que nos va a llevar a una lesión. Si dejamos su libre evolución, nos va a llevar a una lesión, a múltiples escaras, lesión renal y daño renal irreversible. La disfunción vesical o intestinal asociada hay que resolverla, hay que resolver la constipación, hay que resolver la parasitosis, hay que resolver el horario, la micción, el número de micciones por día, hay que resolver la hidratación adecuada de estos pacientes. Aquí en Santiago del Estero vivimos en una zona muy calurosa, 10 meses al año, comemos con mucha sal, no tomamos agua, no comemos frutas y verduras, entonces tenemos déficit de ácido cítrico y de potasio, que todo eso hace que nos predispone a la hipercalciuria, nos predispone a la litiasis renal, nos predispone a la constipación, que son los causantes de tanto de la hematuria, de la litiasis y de las infecciones urinarias. Hay que estudiar los episodios recurrentes de ictus. En edad menor de 2 años, mayor riesgo de reflujo vesicoureteral, la itis atípica, es decir, con gérmenes atípicos, o con pacientes con una vía urinaria alterada, una temperatura más de 39 grados centígrados. En la demora de inicio de tratamiento también un factor de riesgo para el daño renal y en la obstrucción de la vía urinaria. Estudios por imágenes. Siempre hay que detectar las anomalías estructurales de la vía urinaria o si hay o no reflujo. Para detectar el daño renal congénito y adquirido, ese es importante. Entonces tenemos que pedir ecografía y centellograma. ¿Cuándo? Todo esto obviamente para evitar el daño renal progresivo, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y después las posteriores complicaciones en el embarazo. Hay que estudios por imágenes, dicen, ¿es necesario de estudiar a todos? Sí, es necesario, pero bueno, para así disminuir la incidencia de escaras, para ver la profilaxis, cuándo se va a colocar o no, y esta profilaxis no previene el desarrollo de escaras, está todavía en estudio, y hay más o menos ahora en las últimas guías de la SAP, bueno, están tratando también de limitar bien la profilaxis, cuándo se va a usar o no. Y viendo si qué estudios, obviamente que el gol estándar es la ecografía, pero después habría que ver si hacer el centellograma o no y cuándo, porque el centellograma es una gran dosis de radiación. Estas recomendaciones por eso están en constante revisión y hay cambios de algoritmos. La ecografía renal y vesical, sí o sí en el primer episodio de ictus. Cuando siempre se va a pedir la ecografía pre y postmiccional, más y controla de esfínteres. Ahí en la ecografía vemos la forma, el número, el tamaño renal
el volumen de los riñones, la ecoestructura, si tiene una buena relación o no, o la relación con los órganos como el hígado y el vaso, la relación córtico-medular, la ectasia de la pelvis, los tamaños, el diámetro anterior posterior, cáliz y uretes si están dilatados o no, que no tendrían que estar, pared vesical, el grosor de la misma, el volumen vesical, el contenido de la vejiga y el residuo postmiccional. Todo eso tendríamos que ver en la ecografía. Y siempre tratemos de hacer 10 a 15 días posteriores al ITU. Así disminuye esa inflamación renal y no se confundan con algo previo, con una lesión previa. Hasta hace poco, el primer episodio de ITU con ecografía renal y vesical, normal, confiable, si era menor de un año, le hacíamos cisturetrografía y de MSA si tenía reflujo. Y a los mayores de un año no se hacía más estudio. Después eso ha cambiado. Ahora, en la primera ITU febril, con la ecografía renal y vesical normal, conducta expectante. Si hay algún daño renal congénito, una dilatación de la pelvis, de cálices, uretra, y una anomalía vesical, le hacemos cisturetrografía. Nosotros vamos a buscar dilatación de los uréteres. Normalmente el uréter se ve el tercio proximal, no se ven los 2 tercios distales, ni su desembocadura a nivel de la vejiga. Después, buscar los ureteroceles o alteraciones a nivel dentro de lo que es la vejiga, el grosor de la pared. Eso es fundamental en la ecografía y que lo informen. Ahora también la microlitiasis. Por ahí la mayoría de los ecografistas no están acostumbrados a informar la microlitiasis porque es algo, los cristales de oxalato de calcio siempre están presentes en la muestra de orina y por ahí directamente no le informan ecográficamente. Después, en la ITU febril recurrente, en los menores de un año, hacerles una cisturetro y un centellograma. Y en los mayores de un año, el centellograma. Si es patológico, ir a la cisturetrografía. Y si es normal, una conducta expectante. Sabiendo que la centellografía ya le agrega de 50 a 100 veces la radiación y después sumarle a su vez una cisturetro que también le sigue agregando radiación, por eso hay que evitar de hacer tantos estudios. De la quimioprofilaxis, ya sabemos que en menores de un año, primera ITU, hasta completar los estudios. En el menor de un año con cualquier grado de reflujo hay que colocar la quimioprofilaxis. En los mayores de un año con reflujo vesicouretral más de tercer grado, también hay que dejarle profilaxis, por lo menos por 6 meses. En la disfunción intestinal vesical con reflujo, mientras esta está siendo tratada. A veces está el grado de la constipación y la alteración de la capacidad vesical, que hay reflujos patológicos y que vuelven, que demoran en volver a la normalidad, demora en desaparecer ese reflujo, aún tratando la constipación. Todo eso. La escala pielonefrítica, sin importar el grado de reflujo, hay que dejar profilaxis, y la ITU recurrente con vía urinaria normal. Ahí tenemos los grados de reflujo, del 1 al 5, donde el 5 se ve alterado la pelvis, se ve los kinky, o la alteración de todo, del uréter, de todo su trayecto, la dilatación del mismo, y la dilatación a nivel distal también. Con la afectación de la pelvis y de los uréteres y hasta los cálices. Una dilatación completa de toda la vía urinaria. De la quimioprofilaxis, hasta los 2 meses, dejamos la cefalexina, 25-30 miligramos kilogramo día. No debería utilizarse fuera de este periodo para evitar la emergencia de cepas resistentes. En los mayores de 3 meses, la nitrofurantoína, 2 miligramos kilogramo día, o el TMS, que es mejor tolerado que la nitro. La nitrofurantoína te da muchos síntomas gastrointestinales. Lo importante, la toma de muestra de orina en forma adecuada. Siempre al acecho los pacientes que se pueda. Si no, bueno, si es de urgencia, llevar para que le haga un cateterismo de forma científica.
Interrogar sobre los síntomas tanto sistémicos, urinarios e intestinales es fundamental. Examen de abdomen y genitales. Tener una ecografía confiable. Siempre buscar una ecografía donde te informan pre y post miccional, si hay dilataciones, cómo te informa la vejiga, el tamaño de los... Normalmente te ponen el diámetro longitudinal, pero ni el anterior posterior, ni el ancho tampoco. Entonces no podemos sacar el volumen renal de estos riñones, ¿no? Y bueno, y buscar la población de riesgo. Población de riesgo, pacientes constipados, pacientes con las familias, con neuropatías, porque es heredable, de cierta manera, los genes de las neuropatías graves siempre se suceden en las familias, entonces es común encontrar familias completas con alteraciones leves, moderadas, graves de la vía urinaria. Muchas gracias. Nosotros como pediatras tenemos que interrogar bastante primero, identificar la infección urinaria. Ya saben, identificar tanto síntomas como la orina, con las características de la orina y el urocultivo. Y después de ahí enumerar, nosotros lo que hacemos es enumeramos cuántas infecciones urinarias con urocultivo positivo, con recuento de colonia más de 100.000 tenemos, y de ahí recién empezamos. Sí, hizo 3 este año. Bueno, vamos a ver la ecografía. ¿Es una ecografía confiable o una ecografía tiene imágenes o no tiene imágenes? ¿Qué vemos en las imágenes? ¿Qué nos informa? Y si no no nos deja tranquilos, mandamos a repetir la ecografía en alguien que es del medio, que lo conocemos, y después de ahí, bueno, de ahí recién interrogar los hábitos defecatorios, de la micción, la alimentación, si retiene, cómo es el chorro de orina, siempre estar ahí y, bueno, y hacer hincapié en la micción cada 3, cada 4 horas, en que hay que entrar, que la mamá debe entrar con el niño a escuchar, a ver cómo hace la pis, a ver cómo hace la caca, para que se reeduque esa vejiga, se reeduque esa catarsis, el hábito de la catarsis, porque la única manera de muchos pacientes resolver lo que es las infecciones urinarias recurrentes. Eso es fundamental. Que aquí, bueno, por ahí es difícil que los niñitos tomen, que se hagan el hábito de tomar mucho líquido, de comer frutas y verduras, por ahí la situación económica, pero siempre hay que hacer hincapié, por lo menos el agua, mucha agua, es fundamental. ¿Alguna pregunta de los doctores? Bien, Doc, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy clara tu disertación. Abrimos espacio de preguntas. Estamos conectados 34 colegas a través del Zoom. No tengamos vergüenza, podemos activar las cámaras, aprovecharlo al doctor para hacerle las consultas. Aquí la doctora va a preguntar. La doctora Norma. Sí, Acerquémosle el micrófono. La microhematuria, que muchas veces aparece como un elemento casi único, digamos, y bueno, una de las cosas es hasta cuánto, o sea, qué porcentaje, cuántos elementos es lo más frecuente encontrar en una ITU. Sí, lo que es la hematuria en la ITU sí es frecuente encontrarla. Igual nosotros vamos a ver los leucocitos, más de 6, más de 10. Vamos a buscar los piocitos y la hematuria, que tenga más de 6 más 10, hablamos de hematuria, la hematuria leve. Una microhematuria que puede estar presente más en las infecciones urinarias bajas a nivel vesical, que es muy común. Igual la hematuria por sí sola, fuera de la infección urinaria, es todo un capítulo, más aquí en Santiago del Estero, que la mayoría de los chicos vamos a encontrar hematuria de 10 pacientes pediátricos al azar, por lo menos 4 o 5 tenemos con el microhematuria. ¿Alguien de los conectados?
Ninguno. Sí, doctor. Con respecto a la ecografía, que usted decía pedirla 10 o 15 días posteriores de hacer bien el tratamiento, o sea, 7 días cumplidos de tratamiento, completado el tratamiento, recién pedimos la ecografía. Sí. No antes, digamos, de completado el tratamiento. Exactamente. Bien. La ecografía se puede esperar 10 a 15 días mejor. Así se desinflama ese riñón, ya hay mejor diferenciación corticomedular y no lo asumimos como que es un riñón que ya viene lesionado desde antes de la infección urinaria. De los pacientitos con infección urinaria, de los recién nacidos, de los primeros menores de 6 meses, siempre indagar sobre la ecografía del embarazo, del scan fetal, si se vio alguna malformación en la vía urinaria u otra malformación. Y al momento de nacer, esperamos 7 días y ahí repetimos una nueva ecografía, tanto abdominal o de la vía urinaria y vía urinaria, como para buscar si se persiste en la lesión que se vio en el scan fetal. Eso es fundamental. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda, amigo Santi? Te quería hacer una consulta. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Sí, Santi, ahí con respecto al tema de la profilaxis que hablaste, Sí. la infección urinaria, la primera infección urinaria posterior a la infección urinaria. Con respecto a eso, hay que esperar la ecografía, si se ve algo en la ecografía, dejás, ponele que vos decís entre los 10-15 días, si el tratamiento lo hacemos a los 7 días, lo dejás con una profilaxis esos días hasta que tenga la ecografía, ponele aquí nosotros en el interior, no es tan común, no sé, una ecografía tan rápido solucionarlo, porque los colegas que hacen no son tantos, y obviamente la demanda por ahí demora un poco ese tema. ¿Recomendás dejarlo con la profilaxis ese tiempo hasta que hagan la ecografía, si se ve algo raro o no? ¿O directamente cumplir el tratamiento? No hay problema, podemos dejarlo. Si es menor de un año, le podemos dejar con la profilaxis hasta hacer la ecografía. Con respecto al tema de anteriormente que se hacían por ahí porque vi que decía que ya no se hacen los urocultivos de controles, ya no se hacen directamente, se maneja ecografía si se ve algo o se vuelve a pedir en algún momento. No, hay que controlar, si lo vas a controlar, los pacientitos, si tienen alguna clínica, yo lo controlo si tienen clínica, le pedimos una orina completa, eso es fundamental. Aunque en el expuesto paciente urópata lo puedes controlar con la orina completa, sin síntomas, y vos sabes que tiene un reflujo grado 2, 3, que justo ahí en el límite dice que el reflujo grado 3 dejarlo con quimioprofilaxis, pero el reflujo grado 2 y que no te hace infección urinaria, pero lo vas controlando con orinas completas, y en todo caso, si tiene síntomas, aún con más razón, una orina completa en ese momento. Perfecto, perfecto. Con respecto a otra cosa, por ejemplo, nos tocó hacer seguimientos de pacientes prematuros que le estaban, bueno, con seguimiento de profilaxis, ya cuando nos llegó a nosotros, aquí tenemos que derivarlo a un centro de un poquito más de complejidad, el tiempo de profilaxis que van a usar, porque ya viene directamente derivado, nosotros aquí hacemos seguimiento, después obviamente ellos hacen el control nuevamente, nosotros con respecto a ese tema, ¿se espera algún tiempo determinado o sí, una vez que ya se concluya el estudio, se define ahí, más que nada digo por ahí por el especialista, o nosotros podemos ir viendo ese tema aparte también? No, podemos esperar 6 meses. El especialista te va a decir, sí, continuemos, bueno, así historetrografía normal, paciente de un año. Bueno, lo dejamos sin profilaxis. Si vuelve a repetir, lo dejamos, volvemos a la profilaxis por 6 meses y vemos cómo evoluciona. Porque acuérdate que o puede ser por esta disfunción vésico-intestinal, o puede ser también por una alteración de la mucosa de la vía urinaria. Normalmente hay sustancias que limitan el crecimiento bacteriano
a nivel de la uretra distal, y después el ascenso de limita también el ascenso de gérmenes hacia la vía urinaria. Entonces, si vos lo dejas con antibióticos 6 meses, puede volver a la normalidad de eso, y después no repetir infecciones urinarias. Dale. Listo, gracias amigo. Un saludo, che. Un abrazo. Yo te quiero preguntar, Doc, cuando uno Sí. hace el análisis de la orina completa en el paciente febril, en el cual sospecha de una infección urinaria, no haya piuria y si tengamos conservarla la muestra para el envío del urocultivo, o hasta qué tiempo la podemos conservar en la heladera para uno quedarse tranquilo que realmente hace las cosas bien. Nosotros tenemos que buscar, aparte de si en la fiebre, buscamos la orina y si podemos decir que no tiene infección urinaria. Después, si tenemos 6, 7, 8 leucocitos y piocito 0, ahí también podríamos pedir un urocultivo. Si el urocultivo da negativo, ahí sí suspendemos. Bien, Doc, gracias. ¿Y cuánto tiempo podemos conservar la muestra en la heladera hasta procesar el urocultivo? Hasta 24 horas. Bien. Así que, bueno, la mayoría de los pediatras de aquí del hospital, los que me conocen, tienen la posibilidad, tienen mi número. La mayoría de los pacientes del interior, la mayoría de mis pacientes tienen mi número de teléfono, así que lo que necesiten siempre me pueden consultar. Yo sé las limitaciones, el aislamiento que sufrimos todos aquí en Santiago del Estero, cuando en alguna oportunidad he vivido un año en el Bobadal y estaba difícil también vivir ahí. 90 kilómetros de Tucumán, pero 160 para aquí, para Santiago del Estero, así que salir de ahí era difícil si no tenía vehículo. Así que bueno, conozco un poco más el interés. Lo que necesitan los pediatras, bueno, estoy a disposición. Bien, Doc, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta y es el impacto de la infección urinaria a largo plazo en los pacientes. Si ese impacto va a depender de si el paciente tiene algo que lo predisponga, como por ejemplo alguna uropatía obstructiva, o en el paciente, o en qué porcentaje de pacientes que han tenido su primera infección urinaria tienen ese riesgo de volver a padecer otra. Si el tener un factor de riesgo es lo que lo condiciona a tener un impacto a largo plazo o es independiente. No. Si tiene un factor de riesgo, una neuropatía, hacen el aislamiento, la educación, las uropatías van de la mano. Y nos lleva a la complicación y a la enfermedad renal crónica y terminal en muchos pacientes aquí en Santiago del Estero. Como nefrólogo, en el sepsis es común ver pacientitos que llegan con 12 años, con hitos de repetición, sin haberse estudiado, o con una ecografía y después no volver a la consulta, y llegar crónicos aquí directamente en acidosis metabólica, anémicos, cuando veis para diálisis, a llegar aquí al hospital. Así que siempre hay que estar buscando, hay que estar interrogando, tratando de llegar a esa gente que se nos hace difícil por muchos motivos, pero hay que estar atentos porque si vienen del interior pueden tener tranquilamente
La uropatía, que vamos a diagnosticar en los primeros meses hasta una enfermedad renal crónica terminal o estadio avanzado a los 10 años. Pacientes mielomeningos que llegan sin evaluación, pacientes urópatas, pacientes con otras malformaciones como Piedbot que se acompaña de uropatía, los Brumbelli, pacientes cardiópatas que han sido operados, que han vuelto al interior y no se han controlado más. Es muy complicado tener factores de riesgo y además hacer infecciones urinarias y bueno, vivir en Santiago del Estero.